Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los 8 factores del modelo RNR, claves y recomendaciones para su aplicación. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente, la colega, mejor dicho, que va a impartir el seminario es Carol Betis Ortiz. Ella es trabajadora social, bien digo, magíster en intervención sociojurídica en familia. Cuenta con un postítulo en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, postítulo en coordinación parental, diplomada en evaluación de competencias parentales, diplomada en violencia sexual infantil, en trauma complejo, diplomada en peritaje forense, diplomada en criminología, en género y violencia, en justicia restaurativa y mediación penal, diplomada en mediación de conflictos familiares, en técnicas aplicadas a la mediación familiar, en gerontología social y diplomada en recursos humanos. También certificada, ¿cierto? Oficialmente, difunde, ama y comparte el trabajo social, disciplina que, que tanto queremos, ¿cierto? Y nada, es siempre un honor contar con ella aquí en Adipa, así que echa la bienvenida a la presentación. Es toda suya la sesión, querida. Ya, a ver, veamos, veamos. Ahí sí, ahora sí. Ay, sí, estaba impedida de micrófono. Gracias, Ya, Rodrigo. un Eh, gustazo. bien, muy amable. Gracias por esa tremenda presentación. Como se darán cuenta, me gusta estudiar mucho. Una de las cosas que falta ahí, y siempre bromeo, eterna estudiante. Nunca termino de estudiar porque siempre me enamoro de una cosa nueva. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas oficialmente. Este es un seminario, como uno suele decir, cortito, porque dura 1 hora. Así que la idea es, como lo decía ahí nuestro anfitrión, introducir, ¿cierto? Crear el bichito para que ustedes puedan decidir si les gusta o no este curso que empieza el próximo 4 de noviembre. Son 3 martes seguidos, donde, bueno, no solamente vamos a ver RNR, sino que lo que está pasando en el sistema penitenciario, recomendaciones para hacer labores periciales en materia penal, conocer algunos instrumentos también que pueden complementar este trabajo. Como bien lo decía ahí Rodrigo, ¿cierto? Les dejo mi currículum, además me gusta estudiar otras cositas de acreditaciones que están por allá abajito y realizo contenido en mis redes sociales, así que si no me sigues, te invito a que me sigas. Mediación y Peritaje Chile, donde evidentemente hablo de estos temas que me apasionan, la mediación y lo pericial. Y muchas veces las cosas que ustedes andan buscando por ahí, de las que comparto, están en esta herramienta de al lado que se llama Linktree, que está en esta imagen ploma. Cómo acreditarse, dónde estudiar, certificaciones y muchas cosas de ese estilo. Ya, cada vez cierto que hablamos del modelo de RNR, tengo que hacer este disclaimer, ¿cierto? Que en este seminario, ni evidentemente en su posterior curso, se pretende enseñar el instrumento IGI, ya en particular, que es el instrumento que opera el modelo RNR, porque es un instrumento que tiene derechos comerciales y es privativo para los profesionales de Gendarmería de Chile, ¿ya? Sin embargo, esto opera casi como el Windows y el Microsoft. Uno suele tener estas cosas instaladas en su computadora, así que uno hace una visión amplia desde el modelo RNR para poder decir, ¿cierto?, lo que hoy día se traduce en Chile, lo que es el IGI, que es el Inventario para la Gestión e Intervención. Yo en particular aprendí a utilizar el IGI cuando me desempeñaba anteriormente en Gendarmería, y ahí uno por ley, ¿cierto? Cuando es delegado de libertad vigilada, cuando esto se implementa en el sistema abierto, ahí uno tiene que estudiar mucho, rendir una acreditación y queda habilitado en el Ministerio de Justicia para poder operar este instrumento. Y hoy día es el instrumento que todo Gendarmería está utilizando para evaluar población penal. Así que desde ahí viene la importancia de poder conocer qué es lo que pasa y por qué queremos, ¿cierto?, adentrarnos en este modelo. Para empezar entonces esto me gustaría
a través del chat, ¿cierto? Porque cuesta mucho. Si me pueden ayudar, ¿qué es lo que ven en estas dos imágenes? Con estas dos imágenes, ¿qué es lo que pueden entender que está pasando en la imagen? Medicación, medicamentos, dolor de cabeza. En particular, ¿se les ocurre qué medicamento es perfecto? La Tatiana dice aspirina, ¿ya? Entonces, lo que hoy día pretendo que hagamos es un poco de lo mismo, ¿ya? Que homologuemos la aspirina, ¿cierto? La imagen, esto del Bayer, del verde, a lo que es el RNR, ¿ya? Por lo tanto, cuando se introduce uno a conocer el modelo, es como la solución al dolor de cabeza, es la solución al problema de la delincuencia y la reinserción. Sin embargo, cuando empezamos nosotros a utilizar la aspirina, podemos entender que es un producto médico que lo tomamos sin tener conciencia de que si es efectivo o en qué forma de efectividad y para qué patología. Porque como bien lo dice la propia página web de Bayer, de la aspirina, nos dice que tienen una herencia confiable, nos empieza a hablar ya de estos términos que nosotros solemos utilizar en la psicometría, confiabilidad, pero no nos dice qué tan confiable es. Dicen que son líderes en aliviar el dolor hace más de 100 años, ayuda a gente en más de 100 países, pretende, ¿cierto? A través de cada etapa del ciclo vital, ¿cierto? Hay una aspirina infantil, hay cardioaspirina que suelen utilizarla las personas mayores, la aspirina común y corriente, ¿cierto? Que es como para los adultos, y combate un sinfín de cosas. El resfrío, la gripe, la infantil, ¿cierto? La cardioaspirina, y como por ahí dice el Esteban, si es Bayer, es bueno. O sea, solo por el hecho de tomarla parece que te hace bien. ¿Ya? Entonces, este mismo eslogan que introduce el Esteban es precisamente lo que quiero que hoy día se lleven de este seminario. Si es RNR, es bueno. ¿Ya? ¿Qué es lo que es entonces el modelo RNR? Es un modelo primero anglosajón, por lo tanto su traducción tenemos que conocerla, ¿cierto? Etimológicamente. Su primera R de riesgo es a quién debemos tratar. Su segunda letra, que es la necesidad, es qué tenemos que poner el foco. Y su última R es la responsividad, que tenemos que entenderlo en, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? En la conjugación de estos tres factores va a ser lo que anda buscando, ¿cierto? El país, las personas, los profesionales, la legislación, reducir la reincidencia. Si bien es cierto, el modelo es anglosajón, tenemos que tener una especial acepción con la palabra responsividad, porque no tiene una traducción propiamente tal al español. Por eso me hago valer, ¿cierto?, de la imagen por el ladito derecho de la RAE, donde nos dice que la responsividad no está en nuestro diccionario, sin embargo es algo alusivo a lo responsivo, ya perteneciente a esta capacidad de respuesta. Así que esta capacidad de respuesta que tiene la persona en conflicto con la justicia es lo que nosotros vamos a estar buscando dentro de este modelo. ¿De dónde parte esto para empezar, cierto, a teorizar y por qué hoy día está de moda en el sistema penitenciario? Todo esto parte en el año 70, cuando Robert Martinson, un criminólogo, se hace esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que efectivamente está funcionando? Martinson entonces por esas décadas se puso a analizar como buen criminólogo, ¿cierto?, las políticas criminales que existían en ese momento, porque había una alta tendencia al encarcelamiento de la población estadounidense en respuesta, ¿cierto?, a la comisión del delito. Es así entonces que, por ejemplo, como dato histórico, en Estados Unidos se empezaron a desarrollar, ¿cierto?, estas prisiones de máxima seguridad, que en algún minuto terminaron con 2.300.000 personas privadas de libertad. Ok, uno dirá, 2.300.000 versus una población estadounidense, ¿cierto? Da la idea que es mucho, pero si eso lo comparamos con la población chilena, tenemos la tasa de que cada 250 personas, cada 100.000 habitantes, 250 personas estaban privadas de libertad, y esta cifra el año 2010 aumentó a 313 personas, lo que evidentemente posiciona a Chile como uno de los países con mayor cantidad de personas privadas de libertad.
Así, entonces, con la de respectiva documentación, evidencia y los estudios que se empezaron a realizar, se empieza a demostrar que los programas más exitosos que ayudaban a que bajara la reincidencia en las personas tenían que ver precisamente con la creación y con el seguimiento de los factores del modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad. ¿Qué pasa en Chile entonces? Hablamos, ¿cierto?, de estas 230 personas estadounidenses privadas de libertad, estos 250 cada 100.000 habitantes chilenos, y esta cifra, el 2010, ¿cierto?, de 313 cada 100 habitantes chilenos. Bueno, hoy día en la actualidad tenemos alrededor de 150.000 personas privadas de libertad, lo que es bastante potente. Las estadísticas indican que nuestro sistema penitenciario es para 40.000 personas y tenemos 64.000. O sea, existen cárceles colapsadas, existe un exceso de la privación de la libertad, así también en la medida en particular, ¿cierto?, que es la prisión preventiva, que sabemos que es una de las medidas cautelares más gravosas de nuestro sistema, ¿cierto? Y debería ser la última opción dentro de este proceso de investigación cuando una persona está en conflicto con la justicia. Es así entonces que Martinson, junto con otros compañeros, se pone a hacer investigación y finalmente en el 75 se pega su primera joya, ¿cierto? Y dice cuál es la eficacia del tratamiento correccional que en ese momento se tenía en los centros penitenciarios, ¿cierto?, en Estados Unidos. Y muestra una encuesta donde existen los estudios que hacen evaluación a los diferentes tratamientos. Y así, Martinson, ¿cierto?, instala esta primera estrategia de decir, ok, ¿qué es lo que resulta? Porque nada estaba funcionando de lo que hacían los profesionales en ese momento. Así que en muy pocas o aisladas excepciones, en algunos programas de rehabilitación parece que no habían resultados muy apreciables que dijeran decir, ok, esto tiene un efecto sobre la reincidencia. Y las estrategias actuales que habían en ese momento no permitían superar, ¿cierto?, la reducción. Pareciera que la tendencia era más bien a seguir y manteniendo este comportamiento delictual. Es así entonces que los autores finalmente del modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad, que en su primer corte uno habla de Andrews Bonta, pero hoy día hablamos de Andrews Bonta y Wormit, se ponen, ¿cierto?, a teorizar respecto a estas primeras datos, ¿cierto?, que lanza Martinson y dicen, ok, vamos a crear, ¿cierto?, un modelo inspirado en una serie de principios para lograr una intervención efectiva con la población penal que permita reducir los riesgos de reincidencia. Este modelo, ¿por qué es potente e interesante? Porque es lo que andamos buscando en esto que solemos llamar ciencia blanda, ¿cierto? Ciencias sociales. Es un modelo empírico, por lo tanto, está basado en evidencia. Existen teorías, ¿cierto?, que respaldan el uso del modelo y finalmente los estudios a lo largo del tiempo han demostrado, ¿cierto?, que la actividad delictual de las personas tiende a la baja. Una vez que Andrews Bonta y Wormit crean el modelo, se empieza a instalar y a ser difundido ampliamente desde el año 90 en adelante y se empieza a llamar como la piedra angular, como la joyita de la reinserción, de la baja, de la reducción, y se empieza a ejecutar no solo en su país de origen, que Andrews y Bonta son de Canadá, sino que todos los otros países anglosajones empiezan a adoptar el modelo, como Inglaterra, Estados Unidos, países, ¿cierto?, de Europa, hasta que Chile, ¿cierto?, fue el primer país en Latinoamérica en desarrollar esfuerzos para poder tener el RNR en el país y hoy día, ¿cierto?, se viene aplicando ampliamente desde que se instala en Chile la ley 20.603, que es la que reforma, ¿cierto?, nuestro sistema y habla de las penas sustitutivas. Si bien es cierto, Gendarmería venía con pilotos hace bastante tiempo atrás, como desde el año 2000, cuando entra en vigencia la ley, es cuando finalmente podemos hablar que el modelo está instalado plenamente en el país, en Chile. ¿Qué es lo que nos dice entonces en relación a la reducción de la reincidencia y cómo hacemos este match entonces con la aspirina, que era lo que yo venía tratando de introducir lúdicamente al inicio? Andrews y Bonta nos dicen que si una intervención
con una persona, ¿cierto?, en conflicto con la justicia, empieza a adoptar alguno de los tres principios del riesgo, de la necesidad o de la responsabilidad, se comienza a ver una reducción de la reincidencia. Por lo tanto, cuando se empiezan a aplicar los tres principios, la evidencia es bastante más alta que el promedio, ¿ya? Y nos habla de personas tratadas con el modelo y personas no tratadas en un orden del 17 y un 35%. Y aún así nos entregan un dato más potente que nos dice que cuando esta intervención se desarrolla en la comunidad, es decir, en el medio natural de la persona que ha cometido infracción y delito, este porcentaje puede llegar hasta un máximo de un 35% de reducir la reincidencia. Sin embargo, y seguramente ustedes algunos deben estar pensando, bueno, pero Carol, un 35 es bastante poco, ya, para toda esta maravilla que estamos diciendo, como el tema de si es Bayer es bueno. Pero la verdad es que tener un 17 y un 35% de puntos de diferencia sobre la reducción de la reincidencia pareciera no ser mucho, podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué esto no es la mitad de reducción o incluso llegar a cifras tan maravillosas como el 90, el 80 o incluso el 100%? Y la verdad es que tender a creer que la delincuencia va a desaparecer de la realidad de la persona, de la sociedad, la verdad es que es poco realista. Ya siempre va a haber comisión de delito, porque si no, la fiscalía, los jueces y todo el aparataje, ¿cierto?, judicial conexo a esto se queda sin, o sea, no es que se quede sin trabajo, no habría que hacer. Por lo tanto, hablar, ¿cierto?, de que este porcentaje puede llegar hasta un 35, incluso 40%, eso debe ser un poco a la reducción de la reincidencia y no la cura total, ¿cierto?, que no exista eh, problemas con la justicia finalmente. Es así entonces cuando Andrew Bonta y varios autores, como lo pueden ver en la cita de la lámina, comparan, ¿cierto?, la tasa del éxito, la tasa de efectividad, por ejemplo, de personas que hayan cometido delitos, por ejemplo, robo en lugar habitado, la tasa del éxito era del 16%, robo en automóviles 12%, y personas que hayan tenido reincidencia, ¿cierto? Que hayan tenido un proceso de intervención a través del modelo, la tasa de éxito es del 29%. Sin embargo, si comparamos estas intervenciones, ¿cierto?, de reincidencia a través del modelo como con la aspirina ante un evento cardíaco, la tasa del éxito de esa aspirina que introducíamos al inicio es solamente del 3%. Para una quimioterapia ante un cáncer es de un 11%. Y de un bypass, ¿cierto?, de corazón ante un evento cardíaco es del 15%. Por eso es acá cuando tratamos de comparar, ¿cierto?, la efectividad del modelo es ampliamente y doblemente mayor eficaz de lo que tiene una aspirina, ¿cierto?, por ejemplo, para prevenir un evento cardíaco con la cardioaspirina. Entonces, con esto que quiero decir, que el modelo es bueno, ¿ya? Tender a esta reducción de porcentaje de reincidencia pareciera ser bastante alto. ¿Qué es lo que está pasando en Chile entonces en relación a la población que más apunta, ¿cierto?, a estos procesos de intervención? Dentro de estos 160.000 personas condenadas, tenemos especial énfasis a las personas que cumplen en libertad, que serían la condena de libertad vigilada intensiva. Si se dan cuenta, es una población bastante alta, 25.000 personas. Lo que le sigue es la remisión condicional, que es el tema de la firma, ¿cierto? Este libro gigante que van a firmar mensualmente las personas es otro tipo de condena, donde ahí no hay intervención, evidentemente. Pero así, aquí, en libertad vigilada intensiva, existen profesionales, ¿cierto?, entrenados, capacitados en el modelo, en criminología, para poder hacer esta reducción de la reincidencia en este orden que nos indica el modelo, que es su tasa de éxito del 35%. ¿Por qué se vuelve interesante esta libertad vigilada intensiva? Porque es una de las penas que, evidentemente, como se puede ver en los 25.000 personas condenadas, donde en un momento de la investigación, muchas de las personas que logran optar a ese beneficio porque tienen los requisitos para ello, necesitan acreditar que tienen este famoso arraigo, ¿ya? Arraigo social, familiar, educacional, que es lo que precisamente desarrollo en el curso, ¿cierto? Y es la mirada también un poco desde lo pericial, del diagnóstico, para poder, como digo yo,
poder defender aquello que parece indefendible, ¿cierto? ¿Cómo yo digo que una persona que ha cometido un delito es un buen sujeto, una buena sujeta, ¿ya? Si nos adscribimos finalmente a los 8 factores del modelo de riesgo, no necesitamos decir si es una buena o una mala persona, si cometió o no cometió el delito, porque la verdad es que la labor del diagnóstico y lo pericial no es sobre el crimen, ¿cierto? O la moralidad de la persona, sino más bien saber si tiene las condiciones para cumplir o no una pena como es la libertad vigilada intensiva. Entonces, el modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad viene en su tercera o ya incluso hasta cuarta generación, porque en un momento cuando se empezó a sistematizar toda esta información con lo que venía hablando en algún minuto, ¿cierto? Martinson, y luego lo que hace Andrews, Bonta y Wormit, era precisamente tratar de evaluar qué es lo que era más efectivo con la población que cometía delitos, porque existía esta premisa de que nada funciona para disminuir la reincidencia. Las personas seguían cometiendo delitos y no existía esto que se busca, que es la desistencia de la actividad criminal. Sin embargo, a medida que avanzan las décadas, ¿cierto? Llegamos al 80 y el 90, se ponen a analizar lo que efectivamente funciona para la reincidencia y se dan cuenta que se relacionan con estos elementos de los 3 principios del modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad. Así entonces, como les decía, hablamos de un modelo de primera generación, ¿cierto? Que pasa por ahí en la década del 50, donde lo único que se realizaba en aquel momento era un juicio clínico del profesional que estaba tratando a esa persona en conflicto con la justicia. Donde el juicio profesional, ¿cierto? Que tiene ese evaluador es altamente deficiente, porque es altamente impreciso. Puede que acierte, así como puede que no. Por lo tanto, hablábamos de un 50 que sí y un 50 que no. Pasamos a un modelo de segunda generación en el año 80-90, donde se empiezan a utilizar instrumentos más bien actuariales, ¿ya? Se empieza a utilizar psicometría, estadística, test, donde nos podíamos, ¿cierto?, referir a cosas que eran estáticas, ¿ya? Existencia de consumo de alcohol y drogas, problemas de salud mental, pobreza, y en esta instancia no era posible, ¿cierto?, poder decidir y hacer intervenciones adecuadas porque evidentemente aquellos factores que son estáticos no son modificables. Por lo tanto, había una especie de estigmatización y criminalización hacia las personas considerando solo sus factores estáticos. Año 90 y 2000 pasamos a un modelo de tercera generación donde empiezan a utilizarse ciertos instrumentos actuariales, pero diciendo que existen también factores que son dinámicos. Y cuando hablamos de factores dinámicos, entendemos que son modificables, que cambian, que pueden estar presentes y ausentes. Y para terminar a lo que tenemos hoy día actualmente, un modelo de cuarta generación donde se integra la gestión del riesgo. Por eso hoy día no hablamos de peligrosos, por más que la judicatura lo diga así, cierto peligro para la sociedad, prisión preventiva. Cuando hablamos que una persona es peligrosa, estamos diciendo que es un factor estático, o sea, solo por ser esa persona es un peligro, ¿ya? Lo que buscamos con esto es que es una persona que tiene riesgos y mientras sus riesgos están presentes, su riesgo se mantiene alto. Si su riesgo es modificable, porque vemos los factores como dinámicos, esta evaluación, ¿cierto?, también comprende factores de riesgo y factores protectores. Es así entonces, con esta mirada de cuarta generación, es que podemos decir que la conducta delictual podría ser ampliamente, ¿cierto?, predecible a través de instrumentos que midan la gestión del riesgo de reincidencia. Los 3 principios del modelo, entonces, como bien lo introducía cuando los hablaba desde su etimología en inglés, nos permiten decir que el riesgo va a estar centrado en la intervención que necesita la persona dependiendo si su nivel de riesgo es bajo o es alto. El principio de necesidad lo vamos a entender como la intervención focalizada, especializada que necesita esta persona en particular en conflicto con la justicia, que evidentemente no es un molde, ¿cierto?, que se copia y se pega para el sujeto 1 versus el sujeto 2. Y evidentemente lo que va a interferir para poder hacer este trabajo que se viene precediendo es saber cómo la persona responde a estas necesidades y cuál también va a ser su capacidad de respuesta ante el riesgo alto o bajo, y evidentemente las características particulares de la persona.
¿ya? Por lo tanto, esta capacidad de respuesta va a ser lo que nos permite también adecuar los procesos de intervención y decir o no si es una posible persona que vaya a cumplirlo de manera adecuada o satisfactoria. Acá en esta infografía podemos ver cómo uno de los autores del modelo, ¿cierto? Bonta, nos indica que a mayor nivel de riesgo y un tratamiento mayor, ¿cierto? Mayor intensivo, vamos a tener mejores niveles de reincidencia, ¿cierto? O sea, va a haber una tendencia a la reducción, que va a ser el puntaje más alto, este 32%, este 35% que comentaba delante. Sin embargo, si podemos ver que a una persona que tiene bajo riesgo, pero se le da un alto tratamiento, ¿cierto? El nivel de reincidencia aumenta, o sea, esto es inversamente proporcional. Por lo tanto, tenemos que ponerle, ¿cierto?, el nivel y el foco de intervención y recursos económicos y profesionales adecuados de acuerdo al nivel de riesgo. Por eso es súper importante, ¿cierto?, conocer finalmente cuál es el nivel de riesgo de cada persona, y eso es lo que arroja el IGI, y eso es lo que hace Gendarmería finalmente, porque clasifica, ¿cierto?, a través de esos niveles a la población que está en cumplimiento de condena, ya sea en unidades penales o lo que conocemos como el sistema abierto. Respecto al principio de la necesidad, vamos a entender que existen cosas que están estrechamente ligadas con el delito, que va a ser lo criminógeno, y van a haber cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la comisión del delito, que es lo no criminógeno. Por lo tanto, también saber diferenciar qué es lo que es criminógeno y qué es lo que no es, nos permite, ¿cierto?, hacer una intervención y un diagnóstico especializado. Dentro de lo criminógeno vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con estos factores que son estáticos, que son imposibles de cambiarlos cuando yo tengo el primer contacto y bueno, y la persona se mantiene durante todo el circuito en gendarmería, que es evidentemente cuando inició su actividad delictual, cuando cometió su primer delito, cuando lo detuvieron, alguna, por ejemplo, patología de base que sea imposible modificarla, ¿ya? Modificar sus progenitores también es algo imposible. Entonces, esas cosas estáticas, hay algunas que tienen estrecha relación con la comisión del delito, pero las cosas dinámicas son las que permiten hacer este juego de disminuir el riesgo. Cosas como los pares con los que se sigue o se podría seguir relacionando, que seguramente tienen estrecha relación con la infracción de la ley, el pensamiento antisocial que se sigue perpetuando, ¿cierto? Y permite estas distorsiones cognitivas y la mantención de la actividad delictual. Y la relación o las malas relaciones de dependencia, de abuso de poder que pueda tener en otras instancias, ¿cierto?, de su vida. Por el lado del último principio, que es el del riesgo, vamos a entenderlo desde una capacidad de respuesta general y una capacidad de respuesta específica. La capacidad de respuesta general tiene que ver cómo nosotros, como todo ser humano, ¿cierto?, respondemos ante el costo y recompensa. Ya por ello, la mejor técnica ante esta intervención especializada es la intervención cognitiva conductual. ¿Ya? Eh, Modelo, ¿cierto?, que permite decir que ha sido lo que se permite alcanzar de manera más exitosa y mejores resultados por su intervención corta en el tiempo, por su patrón de consecución, ¿cierto?, de hacer las cosas de la misma forma, porque es lo que ha otorgado, ¿cierto?, lo que ha demostrado que permite obtener mejores resultados. Y por el lado de la capacidad de respuesta específica, tienen que haber ciertos condicionantes personales que evidentemente afectan de cómo se piensa y cómo se entrega esta capacidad de respuesta. Están relacionadas a la forma que se aprende, ¿cierto? Sabemos que hay personas que aprenden de manera más visual, auditiva, kinestésica. Así también, por ejemplo, va a ser una barrera o va a impedir una adecuada intervención, por ejemplo, el idioma, si nos encontramos con una persona que no hable español. Otra capacidad específica podría ser una variable, por ejemplo, intercultural. Por lo tanto, el profesional que hace esta gestión del riesgo tiene que adecuar, ¿cierto?, a estas particularidades para poder tender al cambio, para lograr mejores fortalezas, motivaciones y hacer este balance, cierto costo-beneficio para poder modificar este pensamiento antisocial. La diferencia entonces de poder realizar evaluaciones más estructuradas dentro de este modelo RNR y lo que hace Gendarmería a través específicamente de este instrumento IGI, ¿cierto? Que yo decía, no es el objetivo
capacitar en el instrumento propiamente tal por los derechos comerciales, sí nos permite decir y hablar sobre esta diferencia de evaluar desde lo clínico versus lo actuarial. Cuando hablamos de una evaluación clínica, hablamos, ¿cierto?, de un juicio que tiene un profesional, que es un juicio que no es estructurado y obedece más bien a lo predictivo, y ahí es cuando yo les decía, puede que acierte en un 100% y puede que fracase en un 100%. Por eso hablamos de un 50%. Además, la forma en que se recoge y en que se tratan los datos y la información, ¿cierto?, va a depender del juicio de este profesional que esté evaluando. Por lo tanto, hablamos de un criterio más bien profesional, pero no es estructurado. Suele haber una evaluación más bien por antecedentes, por anamnesis, y lo que se busca es pasar de esto, que no es estructurado, a una evaluación más bien actuarial, que tienda a la predicción, a la mecánica, a la estadística, porque la forma en que se recoge la información, la forma en que se toma la decisión y las reglas finalmente para saber si una persona es riesgo bajo o alto están explícitas, están protocolizadas, manualizadas, y lo que todos los profesionales entienden por eso es exactamente lo mismo. Así que eso nos permite hacer perfiles, ¿cierto?, de manera más unificada. Por lo tanto, cómo se recoge la información, cómo se organiza, cómo se analiza, ¿cierto? Y finalmente este dictamen de riesgo muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto están protocolizadas, ¿cierto? Y se tiende a disminuir el riesgo de imprecisiones en esta evaluación, ¿ya? Tal cual se hace con una pauta, ¿cierto? Cuando se aplican, por ejemplo, test psicológicos, test más de corte actuarial, que le pueden ser quizás muy conocido la amplia evidencia que existe sobre las valoraciones de riesgo más bien actuariales, porque tienen mayor significancia dentro de lo versus lo clínico, como por ejemplo la escala de psicopatía, la PCLR, el propio IGI, que internacionalmente se llama LSI, escalas como el BRGA, la SARA, la HCR y así otras escalas, ¿cierto?, que también nombro dentro del curso para poder decir, ok, ¿por qué tenemos que utilizar esto, el modelo? Es así entonces que el modelo RNR, ¿cierto?, se materializa en este LSI, que es esta imagen que pueden ver acá abajito. Existe una editorial que se llama MHS, Mental Health Service, que es la que tiene los derechos comerciales sobre este LSI en sus diferentes formas, que sería el revisado, el caso management inventario, que también tiene el juvenil, que sería el tercero, con el Y, el youth, y también el nivel de servicio con el modelo RNR. Entonces, ¿qué es lo que hace Chile? Es comprarle los derechos a la MHS y chilenizar el LSI y convertirlo en IGI. Por eso el IGI existe solamente en Chile, tiene los derechos, ¿cierto?, el Ministerio de Justicia y lo traducen y lo adaptan a la realidad chilena con fines exclusivamente de población condenada, ¿cierto?, en gendarmería. Por lo tanto, los únicos profesionales habilitados y facultados para utilizar el IGI propiamente tal son profesionales de Gendarmería de Chile. El IGE entonces no es un instrumento, o sea, es un instrumento de valoración actuarial, ¿cierto? Esto que veíamos por la columna de la derecha, porque incluye el juicio profesional, pero de manera estructurado, o sea, bajo una forma de reglas de puntuación a través de un cuestionario semiestructurado que permite ir abordando estos 8 factores criminológicos y finalmente obtener un puntaje y ese puntaje asociarlo a un nivel de riesgo. No es un test psicológico, por lo tanto lo utilizan los profesionales que se dedican a hacer estas evaluaciones de riesgo, que actualmente andan en las profesiones de psicología, evidentemente, trabajo social, hay profesores también, hay psicopedagogos, hay orientadores, hay terapeutas, por lo tanto, no es una herramienta privativa, ¿cierto?, de una profesión en particular. Es más que un test, ¿cierto? O una forma de recoger la información, es un completo sistema que permite evaluar la gestión del riesgo, las necesidades,
la capacidad de respuesta y la gestión del caso propiamente tal, porque luego de un año debe reaplicarse esto y ahí se va viendo, ¿cierto?, la modificación de estos factores. Y evidentemente, como lo he introducido, ¿cierto?, desde aquel momento en que Martinson empezó a preguntar, bueno, ¿qué es lo que resulta? Hay demasiada evidencia empírica que demuestra cuáles son los factores que se asocian derechamente a la conducta criminal y hasta el día de hoy, ¿cierto? Hay muchos autores que se preocupan de seguir investigando esto porque lo que se busca en criminología precisamente es tender a la reducción del delito. Algunas de las necesidades, ¿cierto?, criminógenas, para ya adentrarnos a cuáles son los tips, ¿cierto?, para poder utilizar el modelo, tiene que ver con las actitudes criminales que tiene la persona que está en conflicto con la justicia, sus amigos, eh, la ausencia o la presencia de afecto, de disciplina que se tuvo en la familia, por lo tanto el conflicto parental que se tuvo en la infancia o lo que se pueda estar desarrollando hoy día en tu vida como adulto también va a incidir mucho para ello. Evidentemente, si hay psicopatología, eso también va a ser una necesidad criminógena y qué tan empleado o habilitado, ¿cierto?, escolar o laboralmente estoy para enfrentar, ¿cierto?, la vida, la sociedad. Cosas no criminógenas, pero que evidentemente son de atención y que se tienen que gestionar, van a ser los temas de salud mental, eh, la baja conexión con la sociedad, eh, los temas más humanos, como por ejemplo no tener empleo, no tener dinero, no tener alimentación, no tener techo, y cosas que podríamos decir tenemos que atenderlas, ¿cierto? Antes de tratar de hacer reestructuración cognitiva o hablar de reincidencia, si hay una persona que no tiene comida, ¿cierto?, que tiene la panza vacía, evidentemente nada de lo que yo diga va a servir. Así que primero hay cosas que hay que subsanar para poder entrar a este segundo nivel de intervención. Acá podemos ver entonces factores como alto nivel de ocio, ¿cierto? Ayudan a la comisión del delito en un 21%. Tener pensamiento antisocial o tener amigos antisociales ayudan en delito común en un 18%, en un 21%. ¿Ya? Y bueno, acá también se hace la comparación con un clúster que uno siempre trata de homologarlo en esto de saber qué pasa en personas con problemas de salud mental, para entender que evidentemente si existe en algunas oportunidades inimputabilidad es un tema aparte, ¿cierto? Porque lo que estamos tratando de hablar y de llegar a este consenso es sobre personas que requieren optar a una pena sustitutiva, a un beneficio, ¿cierto? Antes de esta última instancia, ¿cierto? Que es el cumplimiento de una pena en libertad. Y por el otro lado, ¿cierto? En la tercera columna, que es un tema bastante interesante y donde también la estadística se desordena, el delito sexual, ¿cierto? Porque es otro tipo de delito y es otro tipo de comportamiento, por eso también los porcentajes de reincidencia son mucho más bajos, porque esas necesidades principalmente están cubiertas. Bueno, dicho esto entonces y habiendo conocido los factores, ¿cómo podemos hacer RNR entonces desde estos factores que son la comisión del delito? ¿Qué nos va a importar ahondar en una entrevista RNR? Conocer evidentemente la historia delictual de la persona. Saber si la persona ha tenido contacto como menor de 18, si es primerizo, si es reincidente, si ha estado en cárcel, ha tenido castigos, si ha tenido otras formalizaciones, ¿cierto? Si se le ha revocado algún beneficio, incluso si se ha fugado de algún recinto penal. Por el lado del componente de educación y empleo, lo que tenemos que hacer para poder hacer criminología con este factor, ¿cierto? Es explorar la trayectoria educacional y la trayectoria laboral, conociendo la relación que se tuvo con el resto de los alumnos, con el resto de los docentes, con la jefatura, con los colegas de trabajo, cuál es la antigüedad laboral que ha tenido esta persona, si ha tenido suspensiones o ha sido expulsado del sistema escolar, si ha perdido el trabajo, cuánto tiempo ha estado cesante, por ejemplo, que eso nos habla, ¿cierto?, de la capacidad de respuesta y su adherencia a los contextos más bien estructurados. Por el orden del tercer factor, que es el de la familia y de la pareja, vamos a querer conocer su insatisfacción o su satisfacción con la vida actual que tenga, si está en pareja o si está en soltería o si está en viudez.
puede que esté en una relación, ¿cierto?, de pareja y no sea lo que quiere, ¿ya? Porque tiene mucho conflicto en ese nivel, o puede que a lo mejor esté sin una pareja, pero le sea un conflicto, ¿cierto?, estar solo, querer estar con alguien. O la pérdida, ¿cierto?, eh, si está en condición de viudez. Va a ser muy importante también conocer la relación que tiene o tuvo con sus progenitores y con otros familiares, porque evidentemente la desistencia delictual de la conducta delictual tiene que ver con esta red de apoyo familiar. Por lo tanto, si no existe a quién recurrir como familia, ¿cierto? Evidentemente se carece de esta red de apoyo. Y evidentemente por el contacto criminógeno va a ser muy importante conocer si dentro de esta familia existen otras personas que tengan antecedentes delictuales. En el componente del tiempo libre, del ocio, vamos a querer conocer su participación en actividades sociales o comunitarias desde el orden de lo estructurado y lo desestructurado, ¿ya? Puede que se juegue fútbol o puede que se participe formalmente, por ejemplo, en alguna institución, en alguna ONG, que se sea bombero, etcétera. Así que esa comunicación, ¿cierto?, que se tiene con el sistema va a ser muy importante y cómo se usa ese tiempo libre, porque si existe alto nivel de ocio, lo más probable es que ese tiempo libre sea de contacto más bien criminal, antisocial. Esto está muy unido con el componente de las amistades, por lo tanto, vamos a querer conocer y explorar cuál es la relación que se tiene con los amigos, ¿ya? Así como lo veíamos en la familia, también es necesario tener un soporte a nivel de pares. Evidentemente existen amigos que aportan cosas positivas y existen amigos que aportan cosas negativas, así que quiénes son ellos, también cuáles son sus conocidos, y si evidentemente en estas personas que logra nombrar existen personas que tienen antecedentes delictuales. Por el lado de consumo de alcohol y drogas, si bien es cierto que no toda la población penal consume, ¿cierto? Tiene un patrón de consumo, sí es muy importante cuando este está presente. Así que vamos a tener que explorar cuándo se inicia en el consumo de alcohol y drogas, si se ha tenido infracción a la ley por esto, por ejemplo, manejo en estado de ebriedad, porte, consumo, tráfico propiamente tal. Y si estos conflictos en el área del consumo de alcohol y drogas le han hecho, por ejemplo, perder la familia, separarse, divorciarse, perder el trabajo, ausentismo escolar o deserción escolar. Y la variable, ¿cierto?, más dura, que es factores médicos o clínicos que evidencian, por ejemplo, ingresos a desintoxicación, a psiquiatría, ingresos a tratamientos ambulatorios o residenciales de consumo de alcohol y drogas. Y finalmente, estos factores que son como los más difíciles de adentrarnos, pero que son los que tienen estrecha relación con la conducta delictual, es esto que conocemos como orientación o actitud procriminal, ya que es como una especie de tendencia al delito. Y aquí es donde encontramos las distorsiones cognitivas, que las desarrollo ampliamente en el curso, ¿cierto? Y hacemos esta diferencia de cuáles son las distorsiones principalmente en el ámbito antisocial, porque la persona que comete un delito lo comete por una particularidad, ¿cierto? Porque precisamente hay una forma de procesar la información y tener pensamientos antisociales. También vamos a querer conocer, ¿cierto?, cómo es su actitud hacia las normas y a las convenciones sociales, porque de todos los mortales, ¿cierto?, por lo general estudiamos, trabajamos, hacemos familia, nos da mucha lata tomar y conducir, ir al súper y robar, pero ¿qué pasa con estas personas que lo hacen más deliberadamente? Entonces, esa actitud hacia esas normas es la que nosotros queremos conocer. También es válido explorar, ¿cierto?, cómo es la actitud de esta persona hacia las figuras de autoridad, a gendarmería, a un profesional que te dé instrucciones, a un médico si estás, por ejemplo, en un sistema residencial, hospitalizado, y evidentemente, ¿qué opinas tú, cierto, en calidad de infractor a esta posibilidad de ser condenado? Y como bien por ahí veo en el chat, dice, está saliendo esto de la teoría del cambio. El modelo por sí solo, ¿cierto? Como aspirina, como lo vendía al inicio, no se sustenta solo con el RNR, por lo tanto hay a la base teoría del aprendizaje de Bandura, la teoría del cambio de Prochaska y de Clemente, existe también la teoría de la desistencia delictual, y hoy día también hay teorías más avanzadas de la criminología que nos permiten entender, ¿cierto? Y anexarle al RNR otros modelos, otras teorías para poder decir, o para poder entender y hacer criminología.
Así que cuando hablamos de orientación, que es una especie así como de características, ¿cierto? Sospecha, si esto está muy presente o lo podemos observar, ¿cierto? En gran medida, podemos hablar ya directamente de un patrón más bien antisocial, ¿ya? De algo más repetitivo, porque existe una trayectoria disruptiva, ¿cierto? Desde la infancia, seguramente hubo conducta antisocial precoz, se estuvo en el sistema de responsabilidad penal adolescente, hubo problemas de adaptación en la infancia, hay comisión de delitos que tengan que ver con agresión, con violencia, con la transgresión sobre todo a personas, antecedentes de fuga de cárcel, múltiples delitos, cogniciones antisociales que son súper fáciles reconocerlas desde el discurso, desde el relato que tiene la persona, y un estilo de vida más bien disfuncional, ¿ya? Una persona en infracción a la ley que seguramente ha tenido altos periodos de cesantía, altos cambios de domicilio, de comuna, no ha tenido una estabilidad laboral, de familia, de pareja, educacional, que nos permiten más bien hablar de una vida, de una trayectoria vital un poco más interrumpida, ¿cierto? Más bien disfuncional. Así que finalmente la forma de hacer criminología, ¿cierto? Desde el modelo de Andrews, Bonta y Worming nos permiten ceñirnos estrechamente a estos 8 factores, que son los que ustedes ven aquí en azulito, y desde esta lógica hablar de esta realidad de la persona que está en conflicto con la justicia, porque evidentemente lo que hace Gendarmería, ¿cierto? Es aplicar el instrumento y entregar un puntaje, y ese puntaje asociarlo a los 5 niveles, a las posibilidades, ¿cierto? Existe para poder gestionar el riesgo de estas personas que están en conflicto con la justicia, ya sea cuando están en calidad de condenados, ¿cierto? O más bien cuando están en este proceso de investigación y van a optar alguna pena y van a ser parte de la población penal, pero sin privación de libertad, sino que con esta pena en particular que se llama libertad vigilada intensiva, ¿cierto? Que yo les mostraba, es alrededor de 25.000 personas que se encuentran cumpliendo en Chile hoy día esta pena, ¿cierto? Que es una condena que va desde el año hasta los 5 años. Por lo tanto, el catálogo de delitos que entran en este tramo, ¿cierto? De un año hasta 5 son bastantes. Así que por eso es elevado el número de personas que cumplen en esta pena. Bueno, dicho esto, entonces, el curso empieza el martes 4 de noviembre, desde las 6:30 hasta las 10:30, y nos repetimos ahí los siguientes martes, ¿cierto? Y como pueden ver, vamos a hablar del modelo, de los otros modelos a la base, como ahí preguntaba alguien por el de Prochaska. Vamos a conocer cuáles son los factores de riesgo, cómo vamos a entender un factor de protección, vamos a conocer las penas sustitutivas propiamente tal para poder hacer un dictamen más bien adecuado. Vamos a hablar de la ley, ¿cierto? La 18.216, que se reforma con la 20.603, donde nace todo y se instala finalmente el RNR en Chile. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo es el IGI, ¿cierto?, para poder materializar estos 8 componentes, y vamos a ver otros instrumentos, como pueden ver ahí, para poder hacer finalmente la revisión de un informe que incluye esta mirada criminológica desde el RNR. Así que dicho esto, ¿cierto? He llegado al final de mi presentación. Espero que haberles creado el bichito, ¿cierto? Algunos de ustedes que andan por ahí y la necesidad de quizás querer aprender en mayor medida en el curso que empieza el próximo martes 4. Muy bien, muy bien. Tremenda exposición. Ahí veo los aplausos virtuales, los corazoncitos están llegando. Muy bien. Muy interesante seminario, dicen. Muchas gracias. Vamos a dar el paso entonces a las preguntas. Pueden levantar su mano. Nos llenamos de aplausos virtuales. Bien ahí, bien ahí. Gracias. Pueden levantar su mano acá en la plataforma. Marcela dice muy interesante el seminario, muy bien explicada la introducción del tema. Muy bien. Natalia dice, ¿y con los juveniles su IGI de por sí es más alto? Pregunta. Empezamos las preguntas para que sean 3 preguntas. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Manito, y le abres el micro.
Sí, como aún no hay ninguna mano, ahí me tomé una pregunta del chat. Bueno, voy a responderlo así como generalizada. La verdad es que en juvenil todavía estamos como en pañales porque, bueno, ahí entra la variable de que tenemos un servicio nuevo en relación a justicia penal adolescente, ¿cierto? Un servicio que todavía no está implementado a nivel nacional. La ley entra en vigencia el próximo año, el 2026, en la metropolitana y en O'Higgins, así que todavía no hay criterios unificados para poder decir sí, es el IGI juvenil, pero de lo que se ventila por ahí se viene en esa lógica, evidentemente con todo este concepto teórico, esta evidencia que les he comentado que pasa en adultos, porque como bien lo vieron ahí en la lámina, el IGI juvenil existe, ¿cierto? Este LCI Youth, pero me imagino que las entidades que corresponde andan en las respectivas conversaciones, tal cual ocurrió como en adulto, para poder decir, ok, vamos a tener nuestro propio IGI juvenil y evaluar a la población infractora de ley, ¿cierto?, de 14 a 18 con un instrumento en particular. Así que lo que se hace hoy día todavía un poco de juicio profesional no estructurado, juicio clínico, así que los diferentes organismos acreditados que intervienen tienen algunas orientaciones técnicas al respecto. También en Chile tenemos un propio modelo, ¿cierto? Que es el modelo MIDAS, que también reviso por ahí una patita en adolescente dentro del curso, porque hay harta psicometría en adolescente también para evaluar lo que es conexo, adicción, motivación, modelo que viene, ¿cierto?, desde la universidad. Ahí leo, aguante la U, viene de la Universidad de Temuco de Frontera, me olvidé, pero por allá, por el sur, viene el modelo Midas. Así que ahí un poco lo que está pasando en juvenil. La UFRO me sopla la Stephanie. Paz, veo tu manito levantada. Te abro el tiro el micrófono, Paz. Ahí está, Paz. Hola, Hola, mira, mi duda es en relación parecida a la pregunta anterior. Pasa que yo aplico el instrumento. Yo soy psicóloga, trabajo en un recinto penal, soy de la parte de las empresas concesionadas que trabajan en cárceles. dale. Pero a nosotros, cuando se nos capacitó, nos comentaron que este modelo es para infractores de ley que son menores de edad, que son adolescentes. Y se adapta hacia los adultos. ¿Es así o va a ser otro diferente? O sea, lo que tenemos actualmente en Chile es de adultos. RNR, IGI adultos. Lo que, Ya. lo que debe andar el Ministerio de Justicia en estos tiempos, bueno, y desde hace rato, la verdad, porque la ley, la 21.527, entró en vigencia el 2024 por el norte, Ujú. el 2025 por la macro zona sur y el 2026 en el centro. Así que deben estar todavía, yo creo, en conversaciones con MHS para tener el tema comercial, ¿cierto?, para hacer el juvenil. Claro, por eso preguntaba, porque a nosotros cuando nos capacitan en IGI, nos comentan que esto es para infractores que son adolescentes. Nosotros como entrevistadores tenemos que adaptarlo a los adultos, ¿qué es la diferencia? Es que cuando se crea el modelo, la verdad, no tiene como una diferencia de edad, porque se entiende como que la delincuencia, la comisión del delito proviene desde la adolescencia y por eso es muy importante también los modelos que tienen a la base la teoría del inicio de la actividad delictual. Entonces, si por ejemplo Bonta, Adam Wormity o Andrew lo dijeran, sería como desde los 12 hacia la adultez. Entonces, lo que Exacto. tenemos hoy día comercializado o protocolizado en Chile es porque la 20.603 es 18, mayores de 18 personas condenadas como adultos. Ok, Entonces, lo que gracias. falta es que juvenil lo adapte lo que existe ya a menores de 18. Ok, muchas gracias. Dale paz. Estoy viendo alguna pregunta del chat. Bueno, yo leo la típica porque, claro, yo me pongo a hablar, digo Carol, y digo, no voy a hablar, no voy a capacitar del IGI porque el único y bueno, y como las preguntas que aparecen ahí, la única forma de capacitarse en IGI es siendo profesional de gendarmería, porque el único que capacita es gendarmería.
¿ya? Entonces lo que uno hace cuando no es gendarmería es conocer el modelo, conocer el instrumento, pero uno no queda habilitado para decir que trabaja el IGI, que opera el IGI, que aplica el IGI, que te dio el puntaje y te dio alto. Por lo tanto, uno lo que trabaja son los 8 factores. Desde ahí hacemos criminología. Muy bien. Completamos ahí las 3 preguntas. Agradecer entonces la participación a la querida colega, ¿cierto? Por la exposición altísima en, en tecnicidad. Sé que ahí está diciendo Natalia, es verdad, es cierto. Gracias. Agradecemos mucho. Finalmente le dejo unas palabras al cierre porque la grabación del seminario va a quedar hasta aquí. Les recuerdo que va a estar alojada en nuestro canal de YouTube. Le dejo ahí un palabra al cierre abierta, querida. Ya, bueno, evidentemente los que andan en estos cursos son personas que seguramente no son gendarmería, porque gendarmería se autocapacita internamente, pero seguramente también deben haber profesionales, porque cuando ahí Rodrigo empezó decía, había gente que trabajaba en unidades penales. Pero para los que no son gendarmería, ¿cierto? La idea es conocer el modelo, poder hacer criminología, tener estas herramientas y hacer pronunciamientos más bien técnicos y desde la teoría y desde el modelo. ¿Ya? Entonces, por eso la invitación era a conocer el modelo, que se lleven esta premisa de que es altamente efectivo, tal cual en alguna oportunidad han sabido o ustedes mismos han tomado una aspirina, porque el modelo sirve. Entonces, a lo que apuntamos finalmente es a esta reducción de la reincidencia en personas que están en conflicto con la justicia, en especial concordancia con estos altos niveles de personas que acceden a esta pena llamada libertad vigilada intensiva. ¿Ya? Entonces, muchos colegas que hacen diagnóstico, peritaje, psicólogos, trabajadores sociales, requieren de una base más bien técnica para poder defender, ¿cierto?, esta persona que está en conflicto con la ley, pero desde algo que sea estructurado, que ahí es cuando utilizamos RNR y sus 8 factores. Gracias, Muy Rodrigo. bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dejar hasta acá entonces. No se vaya nadie, por favor, que ahora viene el sorteo.